como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso. Ver a Nicolás Maduro denunciando un supuesto fraude en las elecciones presidenciales en Ecuador es lo más cínico y descarado que nos podíamos imaginar. Tanto así que su declaración, si es que se le puede llamar de esta manera, solo ha servido para burlas y memes en las redes sociales por el tamaño de su cinismo. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación. Pero hoy no vamos a hablar mucho del fraude en Venezuela, ya que esto es llover sobre mojado. Aunque por supuesto haremos las comparaciones que vienen al caso. Hoy vamos a hablar sobre esta campaña que inició el expresidente prófugo de Ecuador, Rafael Correa, desde el exilio para intentar desestabilizar una vez más a su país, como ya lo hizo durante los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso. Y ahora simplemente por el hecho de que no logró ganar su candidata, de que el correísmo fue derrotado por tercera vez consecutiva. Y sí, estamos hablando del mismo Rafael Correa que felicitó a Maduro por su supuesto triunfo cuando hubo denuncias comprobadas de fraude con actas, con informes de los observadores internacionales que fueron acreditados por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, como el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU. Y ahora, sin ninguna evidencia ni argumento estadístico que sea serio realmente, Correa inicia esta campaña irresponsable a la cual se han sumado dirigentes de la extrema izquierda hispanoamericana sin escrúpulos, simplemente para seguir este libreto y intentar pues poner esta matriz de opinión en la opinión pública de que en Ecuador se cometió un fraude. Lo más preocupante es que la presidenta de un país como México, Claudia Sheinbaum, se ha prestado para este circo e irresponsablemente pues ha salido a decir que no reconoce todavía al presidente reelecto Daniel Noboa porque hay denuncias de fraude, cuando sí reconoció a Nicolás Maduro y envió a un representante a su fraudulenta toma de posesión. Pero no es la única, hay más. Luisa, la candidata, ya no reconoce el triunfo de Noboa. Entonces vamos a esperar. También el expresidente de Bolivia, Evo Morales, salió a denunciar el supuesto fraude en las elecciones presidenciales en Ecuador. Aquí el cinismo no tiene límites. Estamos hablando del mismo Evo Morales que cometió un fraude electoral en 2019, según fue confirmado, verificado por la Organización de Estados Americanos, que fue invitada por el mismo gobierno de Evo Morales en ese momento como observador internacional. Aquí, en este momento, la situación llevó incluso a que la Fuerza Armada le pidiera a Evo Morales la renuncia. Él tuvo que huir del país por este fraude cometido. Ahora vemos a Evo Morales hablando de fraude. Y no se podía esperar menos de estos bloques de propaganda de la extrema izquierda como la CELAC o el Grupo de Puebla, que en la misma línea avalaron el fraude de Maduro y hoy denuncian el supuesto fraude en Ecuador. Y no podía faltar tampoco la extrema izquierda española de Podemos. El cinismo y la vergüenza de personajes como Juan Carlos Monedero e Irene Montero tampoco tiene límites. El primero estuvo en Venezuela y aseguró el 28 de julio que Nicolás Maduro había ganado y que para demostrarlo los datos iban a ser publicados para que viéramos cómo coincidían mesa por mesa, estado por estado, que los iba a publicar el CNE, y cito textualmente: el Consejo Nacional Electoral va a publicar en breve los resultados mesa por mesa de las elecciones en Venezuela. Dijo en ese momento Juan Carlos Monedero. Han pasado casi 9 meses y aún los estamos esperando. Pero sin la más mínima vergüenza, ahora sale Monedero a denunciar sin ninguna prueba el supuesto fraude en Ecuador. Y lo mismo ha hecho Irene Montero, que en un principio pidió que se publicaran las actas de la elección presidencial en Venezuela, pero luego parece que la mandaron a callar y ha seguido el mismo libreto del chavismo, el mismo libreto de Monedero, de simplemente avalar el fraude en Venezuela, y ahora aparece muy preocupada, según dice ella, por los indicios de fraude en Ecuador. Y tampoco podía faltar Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos y pareja de Irene Montero, que días antes de la elección presidencial en Ecuador de la segunda vuelta había entrevistado a Rafael Correa para darle tribuna a esta campaña del fraude que ya él empezaba a poner en la opinión pública, y pues en ese momento ya dejaba claro que sabían que iban a perder
y sin pruebas ya empezaba pues con esta matriz de opinión del fraude, al punto que advirtió que no les iban a permitir ganar. Él quería que los dejaran ganar. Entonces, pues, sin tener los votos, como ya lo hemos visto en otras partes recientemente, ¿no? Él quería que los dejara ganar y por esto simplemente ya empezaba desde antes de la elección a poner en la opinión pública esta matriz de que iba a haber un fraude. Ya sabemos cómo actúa la extrema izquierda sin escrúpulos y estos personajes lo han demostrado una vez más. Pero veamos la diferencia entre el caso de Venezuela y el caso de Ecuador, porque es que en Ecuador el CNE fue divulgando el escrutinio en tiempo real, provincia por provincia, y en tan solo horas estuvieron publicados los resultados desglosados provincia por provincia en su página web, también en las apps que tienen disponibles tanto para Android como para iOS. Y no hay ninguna evidencia de fraude por parte de los observadores internacionales, no hay ninguna denuncia. Todo lo contrario, la elección ha sido calificada como transparente. En cambio, en Venezuela ya sabemos que la historia fue otra, fue totalmente al revés. Tanto el Centro Carter como el panel de expertos de la ONU que fueron invitados por el propio Consejo Nacional Electoral de Venezuela, los únicos observadores internacionales con credibilidad determinaron que la elección fue fraudulenta. Además, la denuncia de fraude de la oposición fue sustentada con más de 85% de las actas. En Ecuador, este tipo de evidencias no las hay, porque lo que vemos es simplemente a Rafael Correa y Luisa González denunciando que los resultados oficiales no coinciden con los de sus encuestas ni con sus exit polls y que simplemente no les parece a ellos posible que Luisa González no haya sumado votos de la primera vuelta a la segunda vuelta. Estas son las únicas evidencias sin ninguna prueba de profundidad estadística seria en este caso. Porque simplemente en el caso de Ecuador, las actas sí las publicó el CNE, sí las publicó el organismo electoral y no hay otras que digan lo contrario. Tanto así que Luisa González y Rafael Correa se están quedando solos con esta ridícula petición de un reconteo de votos porque hubo un supuesto fraude y vemos cómo ya hay dirigentes de su partido, del correísmo, que están tomando distancia, como el caso de Aquiles Álvarez, que es el alcalde de Guayaquil, que simplemente pidió respetar lo que decidió el pueblo porque no se puede ser un mal perdedor. ¿Qué está pasando aquí? Pues simplemente, en las provincias también tenemos casos de las prefectas de Guayas, Pichincha y Manabí, que también han tomado distancia y han tomado una posición similar a la del alcalde de Guayaquil, de decir que hay que respetar la voluntad popular. ¿Por qué? Porque estos cuadros del correísmo simplemente están tratando de preservar sus posiciones políticas ganadas y no se van a suicidar junto con Luisa González, políticamente hablando, ¿no? Junto con Luisa González y Rafael Correa, que se están terminando de hundir con el mayor ridículo de la historia del correísmo que están haciendo en este momento. Y con ellos están arrastrando a estos personajes de la nefasta extrema izquierda hispanoamericana que sin escrúpulos simplemente salen a hacer comparsa, a formar parte de este circo, de esta denuncia de un supuesto fraude electoral en Ecuador sin ninguna evidencia. En conclusión, para ellos el fraude es que no les dejaron hacer fraude a ellos.